Que Dios los continúe bendiciendo en esta mañana. Y veníamos meditando, haciendo un estudio de Hechos de los Apóstoles, en gran medida, ya que en todo este transcurso de lo que se testifica acerca de los Hechos de los Apóstoles, es que se desarrollan todas las demás cartas que nosotros tenemos en la palabra, porque si no prestamos atención, leemos pasajes aislados, hemos venido estudiando que ya se había terminado el primero, el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo, y había ido a Jerusalén y siendo avisado de lo que le esperaba y todo lo demás. Y eso ocurre en el capítulo 21, que Pablo llega a Jerusalén, y en el, tengo marcado acá medio, 21:17, Pablo es arrestado. ¿Ah? De ahí saltamos nosotros a lo que estamos estudiando, que estamos en el capítulo 24, de Hechos de los Apóstoles. Había ocurrido aquella sedición, lo habían golpeado, acusado falsamente, y había sido rescatado por el tribuno Lisias, que lo aclara acá en el capítulo 24 era el nombre, que era el jefe del cuartel, hablando así en criollo, es el que mandaba a todos los centuriones, a los lanceros, a la caballería. Y habiéndose enterado, gracias a un sobrino del apóstol Pablo, de que planificaban matarlo, lo traslada a Cesarea. Y esta historia de Cesarea la arrancamos a estudiar en el capítulo 24. Lo interesante que yo quiero resaltar de esto en esta mañana es que lo que está desde el capítulo 21, verso 17, hasta el capítulo 24, fíjese, 21, 17, todo lo que queda hasta el 22, el 23 y hasta el 24, ¿cuántos días habían pasado? 12 días. Y del capítulo 24 al capítulo 25 habían pasado más de 2 años. ¿Ah? Por eso, hermano, es importante ver estas cosas que por ahí no lo detalla con tanta claridad, pero sí arriba allí el apóstol Pablo dice la palabra de Dios: al cabo de 2 años, el gobernador, que era Félix, es sucedido por otro gobernador que se llamaba Porcio Félix, ¿no? Y buscando este gobernador actual, Félix, de quedar bien, de congraciarse, dice la Reina Valera, de quedar bien con los judíos, lo dejó preso. Así que, hermano, es importante saber esto porque en el transcurso de los años el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de dar testimonio a otros acerca de qué cosa. Fíjese que todavía no estaba allí popularizado el nombre. Cuando el acusador, Tértulo, va allí y lo acusa, dice: este pertenece a la secta de los nazarenos. Y el apóstol Pablo, ¿cómo se identifica a sí mismo? ¿Cómo era conocido? No de parte de los detractores, de los que buscaban de desacreditarlo. Los que lo desacreditaban decían: es la secta de los nazarenos. Pero Pablo se identifica, y el propio Félix sabía, dice, estando él enterado acerca del camino. ¿Ah? Esa es la manera, porque ese es el testimonio que Jesús vino a traernos. Dice: yo soy el camino al Padre. Y por eso, hermano, en ese eje rondaba toda la predicación, la convicción, no solamente de Pablo, sino de todos los seguidores que se habían convertido, en entender de que solo había un camino para poder llegar al Padre, y era a través de Jesucristo. Muchos buscaban antiguamente, y no solamente en días de Jesús, luego en la Edad Media y demás, mucha gente buscó de llegar a Dios, creyendo que podían. Hasta hubieron movimientos religiosos que se enriquecieron
aprovechándose de eso, diciendo, quiere obtener perdón, construye un puente, haga una iglesia, pague tanto y cuánto, y va a obtener estas cosas. Estudia historia, hermano, porque yo no le estoy inventando nada, pero en días del apóstol Pablo era igual. La gente pensaba que haciendo esto y haciendo aquello, y se fue el joven allí rico y dice, Señor, dice, ¿qué cosa tengo que hacer para alcanzar la salvación? Buscando con ese entendimiento de que era en base a un mérito propio. Pero aún en su nombre, los que se habían convertido verdaderamente se identificaban a sí mismos como seguidores del camino. Y quiero que preste atención porque lo nombra en dos oportunidades, al punto que el gobernador romano, que no estaba en Jerusalén, estaba en Cesarea, estaba interiorizado, dice, acerca del camino. Había escuchado, tenía su esposa, era judía, se había casado este gobernador romano con una judía, entonces conocía acerca de estas cosas. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no descartaba, como a veces las personas, y lo tenemos reflejado en la palabra y enseñado, porque a veces cometemos el mismo error. Mire quién le va a nombrar, no el error que hace uno de acá. Samuel, profeta de Dios, miraba, cuando lo mandó Dios, dice, yo voy a elegir a un rey acorde a mi corazón, y lo manda a la casa de Isaí. Empezó a mirar los hijos y dice, para mí que es este por tal cosa. Como si alguien viniera acá y dice, bueno, para mí es David, el pastor David porque toca bien el teclado. Para mí es Etienne porque lleva bien el ritmo de la batería, o sucesivamente así. Empieza a mirar atributos netamente humanos que no tienen nada que ver, porque el Señor, hermano, nos conoce y cada uno de sus hijos es de gran valor delante de Él, al punto de que no nos compró con oro y plata, como enseña la palabra, sino que con la sangre preciosa del Cordero. A ese punto, hermano, es el punto en que Dios nos valora a nosotros como hijos. Pero esa sangre fue comprada mediante el sacrificio de Jesucristo. Ayer estuvimos viendo, hubo toda una reforma. No voy a hablar de lo que hablé ayer, lo puede ver en la página de la iglesia, pero hubo toda una reforma, porque todas las cosas, había todo un hilo conductor que todas las cosas convergían, todas las cosas apuntaban a Jesucristo como Salvador. Y allí cuando se manifiesta, era lo que tenía que hablar. El apóstol Pablo no vino a hacerse propaganda a sí mismo, decir, ¿cómo me vienen a criticar si yo soy un estudioso? Yo me gradué en la academia de Gamaliel. No vino a defender humanamente la doctrina que predicaba, sino que vino a hacerlo a través del que lo había llamado, que era Jesucristo. Y dice, a mí hoy por hoy me están juzgando. ¿Por qué? Por seguir fiel al camino, al único nombre en el cual puedo ser salvo. Y de ahí, hermano, es que se desarrolla esto. Pero yo digo, qué interesante. Yo no sé, tendría que indagarlo un poco más a fondo, a ver si hay algún rastro histórico que confirme si en el periodo que el apóstol Pablo estuvo en Cesarea, esos 2 años, mandó cartas o no mandó cartas. Acá por lo menos en el pasaje que estamos estudiando no nos dice, pero sí le puedo decir que esos 2 años el apóstol Pablo no estuvo ocioso, y cada vez que venía uno y le decía, ¿por qué estás preso? ¿Qué es lo que hiciste? El apóstol Pablo venía y le proclamaba el camino, como le llamaba. Fíjense que cuando llegaron los acusadores, los detractores allí, empiezan sí, porque Pablo esto, porque el tribuno con gran violencia vino, hizo tal cosa. Este gobernador, que por algo estaba en ese puesto, dijo, momentito, ya les voy a oír acerca de esto, cuando el que ustedes también están apuntando con el dedo, el tribuno Lisias, venga acá y esté dando cuenta de esto. Entonces se postergó aquella audiencia para la que habían contratado a este hábil abogado, que con muchas palabras, con el salario de la iniquidad, como decía yo el domingo pasado, aceptó dinero para hablar en contra de un siervo de Dios. Versículo 12, 24, 12. El apóstol Pablo viene diciendo desde el 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Por eso es que le decía, en el capítulo 21, Pablo llega a Jerusalén.
21-17 es arrestado en el templo y pasó todo el resto del 21, del 22 y del 23. Todo esto hasta que llega a Cesarea transcurre en un lapso de 12 días. Sin embargo, el capítulo 24 que estamos estudiando al capítulo 25 transcurrieron 2 años donde hubo una sucesión de un cambio de gobernador, hubieron elecciones o hubieron designaciones nuevas y durante todo este tiempo el apóstol Pablo se mantuvo firme en anunciar el camino. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Si tiene una lapicera, subráyelo, le sugiero. Versículo 14. Pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que la ley y los profetas están escritas. ¿Por qué, hermano? Porque la ley y los profetas testifican de Jesús. No hay una oposición, no es que está peleado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como lo explica el apóstol Pablo muy claramente, hay que estudiarlo en la carta a los Romanos, dice, la ley fue nuestro ayo. El ayo era el esclavo, pero no un esclavo cualquiera, no el esclavo que estaba encargado de los animales o de la cosecha o de alguna otra cosa. El ayo era el amo, era el esclavo de confianza al cual se le comisionaba el cuidado del hijo, del heredero de todas las cosas. El hacendado, el dueño de la propiedad, de la finca, tomaba un esclavo de confianza y dice, bueno, te voy a encargar de que vos me cuides a mi hijo. Y ahí entonces el apóstol Pablo enseña, dice, hasta que el niño, mientras el niño es niño, dice, tiene que seguir las instrucciones del ayo. Dice, pero cuando es grande, dice, ya no ocurre así. Dándonos, hermano, a entender todo un plan de salvación de Dios, un plan de salvación que Dios venía mostrando y anticipando todas estas cosas y hablándola. Y por eso es que nosotros leemos en cualquiera de los 4 evangelios y leemos cosas que iban sucediendo cuando Jesús allí, aún desde su nacimiento y que van a Egipto, y dice, para que se cumpliera la escritura de tal profeta, y para que se cumpliera la escritura de tal otro. Cuando desciende el Espíritu Santo, se para el apóstol Pedro y dice, este es el cumplimiento de esta palabra profética, de lo que habló el profeta Joel, de lo que habló David allí en los Salmos, etcétera, etcétera. Hermano, toda la ley y los profetas no están en disputa con la palabra de Dios, hermano. Todas aquellas cosas era un anticipo. Dios venía mostrando, como le dijo a Moisés, dice, ten cuidado cuando le encargó la construcción del tabernáculo, de hacer todo de la misma manera que yo te he mostrado, porque estas cosas terrenales son figuras de lo verdadero que está en los cielos. Y eso verdadero en los cielos, antiguamente, había un lugar que nos separaba, donde no podíamos tener acceso al Padre a raíz del pecado, pero Dios se había provisto de un cordero, un verdadero cordero que quitaría en un día el pecado sobre la tierra, como lo anuncian los libros proféticos. Y ese día llegó con el advenimiento de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y por eso el apóstol Pablo no estaba peleado. Dice, todas las cosas, la ley, los profetas y todo lo que está escrito. Yo recuerdo que hace muchos años atrás el pastor Renzo decía, cuando viene alguno y me pregunta, dice, ¿y ustedes qué creen acerca de esto? Dice, ¿cómo está escrito? Dice esto en la Biblia. Así creemos. Y sobre esto otro, ¿qué piensa? ¿Cómo dice la Biblia? ¿La Biblia dice así? Bueno, así creemos, hermano. Y por eso el apóstol Pablo también se para ahí y dice, hoy me vienen a acusar. Pero yo creo en todo lo que está escrito en la palabra, dice, y así mismo me conduzco, teniendo esperanza en Dios. ¿En qué tenía esperanza? No dice, teniendo esperanza en que mis buenas obras van a ganarme una entrada amplia y generosa. No. Dice, teniendo esperanza, la esperanza del verdadero creyente, del que está en el camino, la esperanza está en Dios, está en el único camino al Padre, Jesucristo, el cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y una vez más, acá, hermano, fíjese que pudiendo haber argumentado, pudiendo haber dicho, llamen que tengo testigos que vinieron conmigo, que me acompañaron, que pueden dar fe que lo que digo es verdad, que todo. No. Aprovechó la oportunidad, ¿no?
Quizás iba a predicar a Cesarea, había pasado varias veces. Muchos de los viajes misioneros iniciaron y terminaron en Cesarea, pero no era fácil llegar al gobernador para darle esta palabra. Dios le da la oportunidad y teniendo la oportunidad, yo te voy a comentar algo. Va a haber resurrección, esto no se acaba acá. Y no solo va a resucitar el justo, va a resucitar también el justo para recibir de cada uno de acuerdo a sus obras. Reiteramos una vez más, hermanos, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, pero también va a haber, dice, como el sol y la luna tienen distinta gloria, así también va a haber galardones que Dios va a dar de acuerdo. La parábola de los talentos nos enseña acerca de eso. Dios da talento y va a venir un día y nos va a pedir a cuenta. Si yo soy músico y vengo empacado y no toco, el Señor me va a pedir cuenta. Me pongo yo de ejemplo, pero el ejemplo aplica a cualquiera. Si teniendo la oportunidad de hacer las cosas nosotros no estamos valorando, somos el que fue, porque Jesús no quería enseñarnos un cuentito para que lo aprendiéramos de memoria, quería que entendiésemos la práctica, que cuando uno, pudiendo transmitir a otros, de acuerdo al don que Dios nos ha dado, subiendo a lo alto, dice la palabra, porque nadie puede decir, a mí me dejó sin nada. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ¿y qué más? Y dio dones a los hombres. Así que el Señor, hermano, lógicamente habla en forma genérica, hombres y mujeres. Señor dio dones y cada uno debe trabajar esos dones porque el Señor cuando venga, en el día de la resurrección, va a pedir cuenta y va a decir, ¿qué hiciste con los dones? A uno le va a decir, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Enseña así esa parábola que trajo Jesús. Y a otro le dijo, mal siervo, sáquenle eso ahí. No tuvo entrada en el reino del Señor. Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Sabemos, hermanos, si el apóstol Pablo hubiera estado hablando, porque él hablaba, se adecuaba al público, nos dice allí en la carta a Corintios que estuvimos estudiando, dice, les hablo como carnales, porque todavía son niños para poder entender las cosas espirituales. Y es recién allá, creo que a partir del capítulo 12, que le habla acerca de los dones espirituales, porque recién ahí, hermano, habían podido entrar y profundizarse en estas cosas. Si el apóstol Pablo, en vez de estarle hablando a un gobernador posiblemente incrédulo o no era incrédulo porque dice, yo sé que crees, le dice allí en la exhortación, pero creer y obedecer son dos cosas distintas. Uno puede creer, dice, los demonios creen y tiemblan, dice la palabra, y no por eso son salvos. Porque el que cree, como en el bautismo, se bautiza, y el que no cree no se bautiza y es condenado. Uno para vida eterna y otro, bueno. Si hubiera hablado con espirituales en el versículo 16, le hubiera dicho, porque el Espíritu Santo es el que nos reprende, es el que nos guía a toda verdad. Pero acá le habla en un término más comprensivo para aquel que escuche y que no tiene, le habla como a carnal, le habla como a niño. Le dice, bueno, procuro mantener una buena conciencia, un buen testimonio, haciendo lo que sé que agrada a Dios y no siendo de mal testimonio, haciendo también lo correcto para con respecto a mi prójimo. Porque nos vamos a hacer los distraídos, como fue aquel y dice, ayuda al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Y ahí Jesús le da la parábola. No podemos hacer los distraídos, hermano. El prójimo es todo aquel que no somos nosotros. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz. Había una canción que a mí me gustaba mucho. Mantos y hojas esparciendo va, dice. Entonces 1000 voces prorrumpen por doquier. ¡Oh, sana al que viene en el nombre del Señor! Y el apóstol, ¿cuándo levantaba la voz el apóstol Pablo? Cuando tenía que prorrumpir con fe en algo que tiene realmente una convicción. Dice, prorrumpí en alta voz,
prorrumpí en alta voz, déjeme que me perdí acá, en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por medio de vosotros. Ah, no, el apóstol Pablo, hermano, predicaba esto acá y no dejaba que acallaran su voz porque había una certeza en él acerca de la resurrección, acerca de la vida eterna. Entonces Félix, oído estas cosas, estando, mire de nuevo, bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que le custodiase a Pablo, pero se le concediese alguna libertad y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, venido Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. De nuevo, hermano, querían escuchar porque estaba bien informado acerca del camino, pero ahora tenía la oportunidad de escucharlo de primera mano por un apóstol específicamente enviado a los gentiles. Entonces él, como gentil, quería oír acerca de Jesucristo. Su mujer, como judía, sentía al menos curiosidad de conocer acerca de estas cosas. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Mire, hermano, con qué seguridad, con qué convicción hablaba el apóstol Pablo, con qué certeza que este gobernador, el gobernador tenía la potestad de encarcelar, de liberar, de hacer lo que él quisiera. Dice: acá mando yo, como habitualmente se escucha decir. Escucha al apóstol Pablo disertar acerca de la fe, del dominio propio, pero también del juicio venidero. Y de que un día el que estaba allí, sentado, iba a estar presente delante del tribunal de Dios e iba a tener que dar cuenta por esas cosas que estaba en aquel momento haciendo. Obedeciendo a la fe o rechazando a la fe. No tenía excusa. Como el eunuco dijo: ¿cómo sabré si nadie me enseña? Dice: ¿entiendes lo que lee? Dice: ¿cómo voy a saber estas cosas si nadie me enseña? Estaba interiorizado el camino y podía haber tenido excusa, pero Dios, hermano, intercepta a las personas y les da la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y les da la oportunidad de creer y obedecer al Evangelio o de desobedecer al Evangelio y desecharon los designios de Dios no siendo bautizados por Juan, dice allí la palabra. Unos escucharon el camino de Dios y otros desecharon esos designios, esos planes de Dios. Quedó espantado este gobernador, que nadie le decía qué podía hacer, venga el tribuno para acá, el que mandaba a todos los soldados, venga. Pero cuando escucha estas palabras y la seguridad con la que el apóstol Pablo las estaba allí diciendo, quedó espantado. En su interior seguramente tuvo la convicción de que un día, quizás el propio apóstol Pablo, quién sabe quién, iba a estar juzgándolo, porque también la palabra de Dios nos enseña, ¿no?, de que los discípulos de Jesús, dice: los voy a poner sobre las 12 tribus para juzgarla, dice la palabra de Dios. Yo no creo que Jesús se haya equivocado cuando dijo eso. Un día van a estar allí juzgando de acuerdo a los parámetros de Dios, no a los parámetros de los hombres. Por eso es que el apóstol Pablo podía allí presentarse, no estaba por haber hecho ninguna cosa incorrecta, no estaba por estar en disputa con lo que la Escritura enseñaba, estaba en total concordancia con todas las cosas. Como decía yo hoy antes, como el pastor decía: ¿cómo está escrito? De tal manera está escrito. Bueno, así creemos, hermano. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Me hace acordar a la parábola de aquel siervo malo que tenía a cargo llevar las cuentas de los demás, ¿no? Y cuando supo que tenía que dar cuenta de su mayordomía, que le iban a sacar el carguito que tenía, llamó allá a los deudores y dice: ¿cuánto debe? 100 barriles de aceite. Bueno,
vamos a anotar que debés 50. ¿Vos cuánto debés? Yo debo 80. Bueno, anotá que debés 60, dice la palabra. Bueno, este hizo lo mismo, se le acababa el periodo de mandato y buscó de quedar bien con los demás. Hermano, Jesús sabía, conocía a cada uno. Nataniel se asombró cuando dice, aquí un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces tú? Dice, te conozco. Dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. El Señor, hermano, nos mira y nos conoce a cada uno. Vamos a venir a hacerle trampa al Señor, hermano, si el Señor nos conoce a cada uno. Sabe lo que pensamos, sabe lo que hablamos, sabe lo que actuamos. Cada una de las cosas. Como dijo, ¿me ama Simón Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Me ama? Simón Pedro, te amo. La tercera vez se puso triste. Señor, tú lo sabes todo. El Señor lo sabe todo. A Pedro le costó 3 preguntas darse cuenta de eso, pero nosotros hoy, hermano, sabemos. Que el Señor los bendiga y seguimos adelante en el estudio que viene. Dejo con el pastor Renzo.